¿Alguna vez imaginaste este fin? ¿Te imaginaste gimiendo como ¿cuál es la palabra que tanto amas? Maldita ramera infer. Un fuerte golpe directo al rostro de aquel pobre infeliz interrumpió aquel burdo intento de insultar a aquella mujer que le miraba con un profundo odio. Su mirada era fría, calculadora, llena de un disimulado odio, aunque trataba de controlar al máximo sus emociones. El dolor le hacía muy difícil la tarea. Lo miró fijamente y, esbozando una ligera sonrisa cargada de ironía, le dijo: «Maldita ramera infernal, eso es justo en lo que te he convertido. Ponte cómodo, porque estaremos aquí durante algún tiempo. Predicas el amor y la compasión. Te has escudado cobardemente en el estandarte de tu iglesia. Has robado, violado, torturado y asesinado en el nombre de Dios, diciendo a todo aquel que se atreva a cuestionarte que el infierno es su destino por blasfemar contra tu Dios». Ella levantó la mirada y comenzó a caminar en círculos alrededor de aquel infeliz, hasta que le dio la espalda por completo. Bajando su mirada hacia el piso, le dijo con un tono cargado de coraje y odio: «Mi Señor me dijo que el infierno está lleno de vulgares mentirosos como tú, que hay un lugar especialmente diseñado para atormentar sus asquerosas almas, ya que ustedes, escoria de la humanidad, son los peores monstruos que existen, siempre escudándose en la falsa palabra de Dios. Pero Él también los desprecia, se avergüenza de ustedes, malditos violadores, cobardes asesinos, codiciosas bolas de grasa, que crearon de la necesidad humana de creer en un ser supremo, el maldito negocio más grande de toda la historia de la humanidad». Guardó silencio por un segundo, mientras el ambiente comenzó a sentirse distinto. Alrededor de aquella cabaña situada en el bosque, en medio de la nada, la temperatura comenzó a descender. Alrededor se comenzaron a escuchar aullidos de lo que parecía una manada de lobos. El cielo comenzó a tronar, anunciando una tormenta. La luz comenzó a disminuir al mismo tiempo que en la chimenea encendida un fuego ligero obsequiaba una ligera luz rojiza. La mujer giró y corrió hacia este infeliz, tomándolo por la garganta, levantándolo por encima de ella, mientras le gritaba con una voz gruesa, distinta a la anterior, una voz gruesa demoníaca: «Mi Señor me permitió darte una probada de ese infierno al que se dirige tu alma. Vas a probar en carne viva aquello que le espera a tu inmunda alma. Te haré rogar, suplicar, implorar que sea piadosa y te mate. Pero eso no va a pasar. No, te curaré, te alimentaré, te cuidaré, para nuevamente torturar tu asqueroso cuerpo de cardenal. Le pedirás a Dios que la muerte te lleve. Pero te diré un secreto». Ella acercó lentamente la oreja de ese pobre infeliz, que lloraba como un pequeño niño, asustado hasta el grado de orinarse encima. Al alcanzar la oreja de éste con su boca, le dijo en un tono muy serio, muy despacio: «Dios odia a todos aquellos que lastiman a los demás escudándose en su nombre. Él personalmente pidió la creación de ese lugar al que irá tu alma. Pidió que los terrores que ahí se albergan sean tales que espantan al demonio más oscuro del infierno». Ella arrojó su cuerpo hacia el fondo de la cabaña como si se tratase de un pedazo de tela sucia, sin mayor dificultad. Aquel hombre se estrelló con gran fuerza contra el muro de piedra de río que se encontraba al fondo, rematando el dolor con el impacto de su cuerpo contra el piso lleno de tierra y piedra sobre el cual estaba construida aquella vieja cabaña. Ella caminó lentamente hacia él, camuflada entre las sombras, gracias a la poca, casi nula luz que daba la leña encendida en la chimenea. Ella le preguntó con un tono irónico: «¿Recuerdas este lugar?». Él contestó temblando de miedo
y de dolor causado por las heridas provocadas por los golpes contra la pared y el piso. Se trató de incorporar inútilmente, logrando solo sentarse recargado a la pared para decir: Claro que recuerdo el chiquero donde debí enterrarte junto a la pequeña ramera. Unos ojos blancos con negro hicieron su aparición entre la oscuridad y la poca luz de la leña. Era la mirada de odio de aquella mujer que se encontraba parada en el rincón más oscuro de la cabaña, mirando al cardenal como un lobo mira a su presa antes de atacar. Aquel hombre, en un intento desesperado porque ella acabara con su sufrimiento, siguió vociferando: ¿Qué era de ti ese delicioso pedazo de carne? En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a él, hincada con su rostro a 1 centímetro de aquel cardenal. El rostro del cardenal se tornó blanco con una mirada inyectada de terror. Ella acarició su rostro, lo sujetó nuevamente de la mandíbula, mientras acercaba su boca a la oreja de aquel infeliz, para decirle: He esperado tanto por este momento. He ansiado tanto verte sentado en un charco de tu propia orina, mirarte a los ojos llenos de terror, escuchar tu voz entrecortada, tratando de disimular el terror, el dolor, que invade tu ser gracias a la incertidumbre de no saber cuándo será tu último minuto en esta tierra. Un grito aterrador, provocado por el dolor de haber perdido una oreja arrancada de una mordida por aquella mujer, que mientras él se agarraba con dolor y desesperación la herida, ella masticaba con calma, deleitándose con la carne y el cartílago que tenía aquella oreja cercenada de tajo. Masticó con calma y con la misma lentitud fue tragando cada pedazo de ella. Limpió la sangre que tenía embarrada en la boca con uno de sus dedos, para después limpiar con su lengua toda la sangre que su dedo había limpiado. Después de aquel acto, miró al cardenal para decirle: Pensé que la carne humana tendría un mejor sabor. Tal vez tenga que ver lo podrida que está tu alma. No lo sé, pero lo averiguaré. Ahora vamos a hacer algo nuevo. El hombre cerró los ojos con terror al mirar cómo aquella mujer corría hacia él. Apretó los puños y se colocó en posición fetal, esperando el ataque de aquella colérica mujer. Esperó con temor el golpe, el arañazo, la mordida, hasta que de pronto unas manos frágiles lo sujetaron por los hombros mientras escuchaba: Padre, ¿se encuentra bien? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Está usted bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde están mis heridas? Mi oreja sigue aquí. ¿Necesita descansar un poco más? Lo noto un poco confundido. Lleva ya un rato aquí acostado. Probablemente el sol le haya ocasionado pesadillas o alucinaciones. ¿Se siente usted bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde están mis heridas? Mi oreja sigue aquí. ¿Necesita descansar un poco más? Lo noto un poco confundido. Lleva ya un rato aquí acostado. Probablemente el sol le haya ocasionado pesadillas o alucinaciones. ¿Se siente usted bien? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No lo sé con exactitud, pero al menos un par de horas, ya que pasé a buscarlo a la abadía, pero me dijeron que había venido hacia acá. ¿Abadía? Lo noto muy desconcertado. Lo mejor será que me acompañe con el abad. Él podrá ayudarnos. El obispo caminó junto a Agu a aquella joven mujer. Su mente se encontraba un poco dispersa. Lo último que recordaba era aquella mujer devorando su oreja después de arrancársela de tajo. Se preguntaba si todo fue solo un mal sueño producto del contacto extremo con la luz del sol. En cualquier caso, había sido un sueño demasiado vívido y terrorífico. Aún le temblaba una de sus manos, así como las piernas al caminar. Caminó al lado de aquella bella joven sin siquiera articular palabra. De pronto, dejando de lado su trauma, miró mejor a la joven monja. Al principio no pudo verle bien, gracias a su hábito
y al susto que estaba experimentando en esos momentos. La voz de la joven monja comenzó a resultarle muy familiar, hasta que un pensamiento llegó de súbito a su mente, trayendo claridad. La monja era ni más ni menos que su hija bastarda, fruto de su relación con una novicia, ahora la priora de la abadía. Era uno de sus pecados imperdonables. El amor que sentía por su hija y su madre nunca logró superar el amor por el poder, ni su avaricia, aunque habían pasado años desde el último día que la vio. Lleno de dudas le preguntó: «Hija mía, ¿sabes quién soy?». Ella lo miró con gran confusión en su rostro, a lo que le respondió con una hermosa sonrisa dibujada en su rostro: «Claro que lo sé». «Entonces dime, hija mía, ¿quién soy?». «Es usted el obispo de la ciudad. Pocas veces nos visita, lo cual es muy inusual. Supongo que viene a hablar con con la priora. Permítame acompañarlo». «Gracias». El camino hacia la abadía era de varios minutos. Mientras caminaban en silencio, él seguía confundido. No podía entender cómo había llegado hasta ahí. Era como si le hubieran borrado horas, días, incluso semanas de su memoria. Su desconcierto desapareció al ver a la priora. En ese instante su corazón comenzó a latir más rápido. Su pulso se aceleró. Aquel hombre estaba frente a su gran amor, la mujer a la que amó con locura. Ella lo miraba con la misma pasión y amor con el que él la miraba. Con una dulce sonrisa dibujada en su rostro, ella le dijo: «Mi señor, hace mucho que no nos honraba con su presencia. Será un honor para mí asistirle en todo lo que necesite». Ambos se dirigieron hacia el interior de la abadía, donde tuvieron una larga charla que abrió viejos deseos. Los impulsos de ambos comenzaron a emerger. La plática que tenían se convirtió en un intercambio de besos y caricias, que los llevó poco a poco a saciar sus bajos instintos sexuales, esos que habían estado reprimidos durante años, mismos que mantenían al obispo lo más lejos posible de la abadía. En esta ocasión había algo diferente en el ambiente. El obispo estaba disfrutando como jamás en la vida había hecho, cuando de pronto miró en el umbral de la celda la figura desnuda de una joven y bella mujer que caminaba lentamente hacia ellos. Al acercarse a la poca luz que brindaba la vela que tenían en la cómoda junto a la cama, pudo reconocer a la mujer. Era la joven monja que lo había acompañado hasta la abadía. Sin decir nada, sintió las manos curiosas y traviesas de la monja. Pronto los tres se encontraban fundidos en un torrente de pasión, donde el cuerpo del uno terminaba donde iniciaba el del otro. El tiempo pasó, y los tres que horas atrás se fusionaron, ahora despertaban de una ligera siesta de recuperación. Ambas mujeres acariciaban y besaban al obispo por todo su cuerpo. Él seguía sin saber, a ciencia cierta, qué era lo que estaba pasando. Entonces su gran amor habló. «Sé que es inesperado, también sé que no es la manera más ortodoxa de hacerlo, pero algún día tendrías que saberlo, y ella ansiaba que lo supieras». Él la miró con un gran desconcierto en su mirada, pero en su interior sentía un gran vacío provocado por la incertidumbre, pero sobre todo por una pequeña corazonada que ahora resonaba con más fuerza en su mente, por lo que preguntó: «¿De qué exactamente me estás hablando, mujer?». Ella lo miró con un rostro tierno para decirle: «Esta niña es fruto de mis entrañas. Es una bendición que me regalaste. Ella es el fruto de aquel último día en el que nos vimos sin los hábitos. Aquel último día en el que me hiciste tuya». El obispo palideció frente a semejante revelación. Había tenido sexo con su hija, pero más que el haber disfrutado del cuerpo de sangre de su sangre, estaba consternado por el hecho de saber que tenía descendencia y lo que eso le implicaría si alguien se enterara. El rostro le cambió. El placer desapareció abriéndole paso al coraje.
uno tan grande que le había hecho irreconocible. Dejó de ser ese hombre amoroso y cariñoso que habían conocido minutos atrás. Él explotó en ira y comenzó a reclamar. ¿Cómo es posible que permitieras quedar embarazada? ¿Acaso eres idiota? ¿Sabes los problemas en los que me meteré si se sabe esto? Eres una maldita egoísta. Mientras el coraje crecía en la cara del obispo, algo comenzó a cambiar a su alrededor. La luz comenzó a bajar su intensidad. Las mujeres que minutos atrás compartieron lecho con el obispo se levantaron de aquel viejo camastro y caminaron con cierta dificultad hacia él. Mientras lo hacían, un olor putrefacto comenzó a llenar el ambiente. Era un olor a carne quemada, a carne humana puesta en leña verde, como se hacía con aquellos a los que se les quería prolongar la tortura. La piel de ambas dejó de ser tersa, perfecta, admirable. Ahora comenzó a tornarse grisácea, con algunos agujeros en la piel que permitían ver el músculo quemado e incluso en algunos se notaba el hueso. Estando junto a él, acercaron su rostro al del obispo. La luz por fin permitió ver los rostros quemados, completamente desfigurados de aquellas dos mujeres. El obispo trató de alejarse de ellas corriendo, pero de pronto se encontraba arriba de un templete, escuchando unos desgarradores gritos. Eran su amada e hija, que habían sido condenadas por brujería. Fue entonces que recordó que él había sido quien las denunció. Aquel obispo estaba mirándose en aquel templete acusando al amor de su vida y a su hija. Se miraba lleno de odio mientras ellas ardían en leña verde, mientras el olor de su carne se mezclaba con los gritos de agonía. Una lágrima de dolor comenzó a recorrer su mejilla, hasta que un fuerte dolor lo regresó a su presente. De vuelta en aquella cabaña, volvió a sentir el dolor por haber perdido su oreja, así como el ardor en su abdomen, ya que esta vez se encontraba estirado por los brazos y las piernas, como si se encontrase amarrado, solo que no podía ver el lazo. Era como si fueran invisibles. Pero el dolor volvió a traerlo a la realidad. En su abdomen se encontraban dos pedazos del tamaño de una roca pequeña, hecho de hierro. Estos se encontraban al rojo vivo, quemando la piel de aquel infeliz que gritaba con desesperación mientras se retorcía inútilmente tratando de librarse de aquello que lo sujetaba. Mientras los metales se movían en su abdomen, quemando más lugares de su piel, aquella mujer reía diabólicamente. Recorrió con lentitud la pierna izquierda del obispo, subiendo desde el tobillo hasta llegar al muslo. Se detuvo ahí, clavando con furia desmedida sus uñas en aquel muslo. El obispo gritaba víctima del dolor, mientras aquella mujer reía con locura diabólica. Enterró más sus uñas mientras le decía: ¿Habías olvidado que le hiciste a tu mujer y a tu hija lo mismo que nos hiciste a mi hija y a mí? Solo que tu mente pervertida creó un sueño para que no aceptarás la realidad de haber violado a tu propia hija. Cuando su madre te enfrentó, hiciste lo de siempre cobarde de mierda. Mentiste acusándolas de brujería. Preferiste matar a tus únicos seres queridos y aceptar el cerdo despreciable que eres. Lo mismo le hiciste a mi pequeña. Recuerdo sus gritos de dolor y desesperación, el dolor reflejado en su rostro. Yo me sentí inútil, impotente mientras era golpeada y violada por tus súbditos. Recuerdo que les dijiste que para ti era el placer de la primer sangre. Claro, te referías a la pureza de mi hija, mientras el olor a la piel quemada de mi hija llegaba a mi debilitado sentido del olfato, así como sus gritos comenzaban a perder fuerza al parejo de mis orejas quemándose. Imploré la fuerza, el valor, el poder para poder vengarme de ti y de todos los que son como tú. Aquella mujer llena de odio siguió desgarrando el muslo del obispo con sus uñas, arrancando pedazos de su carne y arrojándolos a un agujero
que se encontraba en el piso en uno de los rincones de aquella cabaña. De él emanaba una ligera luz rojiza, como la luz que se ve en las bocas de los volcanes activos. También tenía un peculiar olor a azufre. La mujer arrancó un pedazo de piel, grasa y músculo, para arrojarlos al agujero, mientras le decía al obispo que seguía llorando de dolor. Después del dolor vino una extraña calma. Había recuperado la vista que perdí gracias al fuego, aunque todo a mi alrededor era oscuridad. Podía sentir una presencia a mi lado. Una voz me habló sin hablarme. La escuchaba dentro de mi mente. Me dijo que sería la primera de mi clase, que él me daría el poder para vengarme, pero a cambio debería servirlo, alimentarlo y sobre todo encontrar a más mujeres que compartieran mi dolor y mi sed de venganza. Mi señor me dijo cómo podía vengarme de ti. Ahora parte del trato es torturarte hasta quebrar tu alma. Lástima que sea un alma tan cobarde, que dudo mucho que dure lo suficiente como para divertirme, pero mientras quiebro tu alma iré tirando pedazos tuyos a aquella entrada al infierno que ves al fondo. No te preocupes, estarás mucho tiempo conmigo antes de morir, y después de morir irás a seguir sufriendo. Normalmente solo el alma es torturada, pero contigo haremos una excepción. Por eso iré arrojando tu cuerpo, para que los demonios lo preparen para ser recipiente de tu alma. Así sufrirás en cuerpo y alma en el infierno. Aquella mujer rió sin parar. Dedicó muchos años a torturar la mente y el alma de aquel bastardo, hasta el día que todo él entró al infierno, cumpliendo así su venganza. Al terminar, ésta se convirtió en la fiel sirviente que había prometido ser. Vagó por la tierra, buscando en cada rincón del mundo hombres como él, a los que torturaba y después enviaba al infierno. Cumplió con esa parte del trato, aunque nunca reclutó más mujeres. Solo las ayudaba vengándolas. No quería que ellas quedaran sin alma, tal como ella había quedado, siendo así la primer bruja que el mundo conoció. Muchas más se crearon de pactos similares, causando caos y dolor en algunas zonas del viejo mundo. Aún ahora se le llega a ver en octubre, el mes en que fue asesinada junto a su hija, siempre parada a los pies de la tumba de su hija, una figura oscura, parada en un cementerio vigilando por siempre el cuerpo de lo único que le permitió ser feliz en su vida. Mientras que los gritos del obispo siguen resonando en los ecos del bosque, donde la cabaña aún sirve de morada para esa mujer. Síguenos, comparte y dale like.